No es de excusa usted. Ya, ya. De Es que, Portu. ya que como que se me perdió un poco porque no lo he visto hace mucho tiempo. Sí, pensaba que estaba, no sé. Bien, vamos a partir con la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver dos cosas importantes. Primero, la preparación del mini proyecto, que es nuestra segunda evaluación, y la revisión de las tareas que les pedí trabajar, como para englobar ya el concepto de los universales y la preparación con un ejercicio y darle sentido un poco ya a esta segunda parte del curso. Sentido en función del proyecto de investigación. Primero, eh, las parejas que trabajarán en conjunto. Yo les mandé un correo por ahí para que las definieran. ¿Están listos ya? Andrea, ¿con quién trabajas? Sí, con Matías. Con Matías. Camila, Fuentes, Con Fernanda. ya. Catalina y Nostrosa. Sí, con Gustavo. Gustavo. ¿Están todos definidos? ¿No? Daniel, ¿con quién trabajas tú? Sí, con Vania. Con Vania. Sí. Ya. Bien. Danae, ¿con quién trabajas? Con Francisca. ¿Con quién? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te Con escucho. Francisca. Con Francisca. Francisca Con González. Francisca González. Ya. Fernanda, ¿con quién trabajas? Con Camila. Con Camila. Gustavo, Con Catalina. con Catalina. Javiera, Con Paula Cortés. Paula Cortés. José, Con Macarena Aravena. con Macarena Aravena. Bien. María, Román, ¿con quién trabajas tú? Con Paula Córdoba. Paula Córdoba, las Paula Cortés y Córdoba. Soledad Moreno, ¿con quién trabajas? Soledad trabaja con Tamara Hernández. Ya, por eso parece que ahí estamos todos, grupo par. Bien. Segunda pregunta. ¿Qué lenguas preseleccionaron? Así, abuelo de pájaro. Que hable uno por cada pareja, por favor. Con la Danae seleccionamos rumano, vietnamita y noruego. Rumano, vietnamita, noruego. Ah, mira, interesante. Con la Sole vimos, o sea, seleccionamos el ruso, el tailandés Ya, y el indonesio. ya, muy bien. ¿Qué más? Con Camila seleccionamos el coreano, el francés y el mapudungún. Interesante. Paula Córdoba dice ruso, islandés, ainu. Ruso, ahí ya hay un tope. Bien, islandés y... ¿Por qué el ainu? Paula. ¿Cómo? Perdone. ¿Por qué el ainu? Paula Córdoba está trabajando con Javiera. Con María. Con María. Paula, estás trabajando con María. ¿Y por qué el ainu? Ruso, islandés, ainu. Mire, no le voy a mentir, es por un anime. Por un anime. Ya, bueno, es que esa es la motivación, porque precisamente una de las cosas gatillantes en este trabajo es que uno se motiva a estudiar una lengua por alguna razón. O sea, puede ser, imagínense, mucha gente llegó al coreano ahora desde su niñez, llegaron al coreano porque escuchaban coreano y escuchaban pop coreano y empezaron a escuchar y les interesó el coreano. Piensen ustedes que para esta parte del mundo occidental el coreano no existía hasta que apareció el postcoreano como un fenómeno masivo. Y bueno, el japonés apareció hace décadas para atrás, hace como 40, 50 años apareció con los animes y con las películas, primero con las películas, las clásicas de terror y cosas por el estilo de monstruos y superhéroes. Bueno, en fin.
Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Con Paula elegí el tagalo, el tailandés y el creol haitiano. Tagalo, tailandés y creole. Creole, perdón, no te escuché. Haitiano. Haitiano. Es bien interesante lo que pasa con el haitiano, porque hasta hace unos años atrás, solamente los servicios públicos tenían, algunos servicios públicos instalaban la política de poner algunas traducciones de Mapudungun en algunas partes. Y hoy día, el principal cliente, o sea, el principal cliente de lengua totalmente extraña y totalmente rara es el haitiano. Y es un haitiano creolé que además es distinto, porque el creolé, ustedes conocen la definición de creolé en términos bien concretos, es una lengua intermedia, una lengua que está en transición a otra cosa. Entonces, por lo tanto, el creolé es una lengua que tiene variantes dialectales muy fuertes. Entonces, el creolé que habla un haitiano que provenga de una zona y con algún grado de educación y con pertenencia a alguna comunidad, va a ser distinto a otro creolé de otro haitiano que venga de otra zona y con otras variables. O sea, funcionan muy, muy drásticamente las diferencias en ese sentido. Y es por eso que, a pesar de que han puesto a gente que sabe creolé en el servicio público, a veces no saben qué están escuchando, que escuchan un creolé que no es el que estudiaron. Se presenta esa diferencia. No ocurre con la estandarización de las lenguas. Por eso es que uno puede habitualmente escuchar por ejemplo, ustedes cuando seleccionan el idioma que quieren escuchar, o si quieren escuchar un idioma, por ejemplo, quieren escuchar español latinoamericano o español de España, es súper distinguible uno del otro. Y dentro de eso, para nosotros, el español estándar de Latinoamérica es un español que no es ni mexicano, ni argentino, ni chileno, ni peruano, es súper raro, pero es un estándar. Entonces el creolé está en transición a eso, por lo tanto es bien interesante estudiarlo también. Daniela Galdames dice, bueno, pensamos italiano, chino y coreano. Ya. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar? Con Matías pensamos en italiano, filipino y tailandés. Ya, bien. ¿Alguien más? Nosotros con Catalina pensamos en el catalán, el kazajo y el italiano. Ya. Bien. Hay harto italiano. Me gusta el italiano. ¿Quién más? Con José nosotros vamos a hacer latín, tenemos latín, irlandés y guaraní. Bien, unas lenguas aborígenes de por acá. ¿Qué más? Así por ahí estamos. 2, 4, 6, 8, 10. Ya, tengo en primera plana latín, catalán, italiano, tagalo, ruso, coreano, rumano, ruso, italiano. O sea, en principio hay dos grupos que estarían chocando en su primera elección. ¿Ya? Hay dos grupos que están con ruso y dos grupos que están con italiano. Un grupo que tiene italiano, chino, coreano, su segunda opción es chino, el otro que tiene italiano es filipino, otro que tiene el ruso es islandés y otro que tiene el ruso es tailandés. Por lo tanto, no está tan difícil. Me ha pasado otras veces que ha sido más difícil. Aquí está bastante sencillo. Basta con que tomen cada uno una segunda opción, por lo tanto, por lo menos los que están chocando, y pueden ya decidir rápidamente. Está bien interesante porque todas las lenguas son lenguas distintas, son de distintas familias, son distintas tipologías, así que lo hace bien interesante. ¿De qué se va a tratar entonces este trabajo? Les cuento rápido, o no tan rápido, sino que les cuento para que ustedes, para que se lleven una buena impresión rápidamente, eso quiero decir. Ya, consiste en la presentación de características fundamentales de una lengua particular, que es natural, obviamente, hablada. Por lo tanto, aquí no hay cabida para lenguas como la lengua de Star Trek o el Esperanto o lenguas que son artificiales. Ojalá, por supuesto, una lengua hablada actualmente, como todas las que han visto acá, y trabajada por un grupo de investigación, que es un equipo conformado por las parejas que ya hemos visto. El objetivo es describir una lengua de sus componentes identificatorios, aplicando la tipología. O sea, hay varias maneras de verlo. Nosotros estamos ocupando el modelo de la tipología. ¿Cuáles son los pasos? Seleccionar una lengua desconocida para el equipo investigador. Sabemos ya que se excluyen las 4 que son más habituales en nuestro círculo de influencia. Luego examinamos la información relevante de esa lengua
desde el punto de vista lingüístico contrastivo, avanzamos hacia la identificación de las características relevantes de la lengua que, permitan distinguir su forma de enunciación, y permitan también circunscribirla en el marco teórico lingüístico de las tipologías. Y 4, describir la lengua seleccionada desde el enfoque genético, por una parte, solo en la parte de presentación, y desde el punto de vista tipológico en el cuerpo. Ese es el trabajo. Son los pasos que nosotros ya estamos en el primer paso, en la selección de una lengua. Ahora tenemos que buscar la información relevante que sea pertinente para esa lengua. El foco investigativo es presentar al equipo, primero, la introducción. Estoy hablando ya del trabajo propiamente tal. Como introducción ustedes se presentan como equipo, la distribución de los roles, qué han hecho cada uno, qué cosas les pareció más motivante investigar del aspecto de la lengua, tal vez cómo se organizaron en términos de que alguien estudió, revisó tal bibliografía y otra de la pareja revisó otros libros. Relatan qué es lo que ha motivado la selección de la lengua. Por eso es súper importante cuando dijiste que el anime era el que era ¿quién fue el que comentó? Que el anime era, puede ser miles de cosas, miles de motivaciones distintas. Entonces, eso es súper importante porque a un lingüista mira, los grandes lingüistas que han estudiado, que se han especializado en troncos, vernáculos de lengua, en tipología específica, ha sido porque su familia, sus abuelos originalmente provenían de esa familia lingüística o de esa parte del mundo, o tal vez porque se casaron con alguien que hablaba esa lengua. O sea, las motivaciones no son netamente teóricas, son motivaciones que tienen que tener alguna razón de ser con un interés personal, emotivo, afectivo, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes lo destaquen. Tercero, en la introducción citar la bibliografía que seleccionaron para poder respaldar toda la información que van a tener a continuación. Yo por eso les dejé ya en su Classroom esta bibliografía especialmente preparada para ustedes, para que investiguen, revisen. Por supuesto son libros de consulta, no vaya a pensar en que los tienen que leer todos completos, porque sería una locura, no alcanzarían. No obstante, cada uno de los materiales que están ahí tienen catastros de lenguas, explicaciones de lenguas, a nivel de que por cada, o sea, ustedes ven, por ejemplo, el compendio conciso de lenguas, es un libro que tiene... Este, por ejemplo, el compendio conciso de lenguas es viene, por ejemplo, el húngaro, aparece la parte del húngaro y aparece 2-3 páginas en que se muestra una caracterización tipológica, fonológica, morfológica de la lengua. Entonces, este libro, por ejemplo, es un libro como para empezar a revisar aspectos de lo que hemos revisado en el curso, ¿ya? Así ustedes tienen otros aspectos como tipologías lingüísticas, para explorar un poquito más algunos datos que hemos hablado. Todos estos libros ustedes los pueden leer con facilidad, por ya el marco de trabajo en el que hemos estado moviendo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? El cuerpo del trabajo, propiamente, es el siguiente. Presentan la lengua, ¿ya? Esa presentación es una presentación de ubicación geográfica de la lengua, situación geopolítica si corresponde, datos históricos de la lengua, evolución desde la familia lingüística. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con la genética de la lengua la vamos a explicar desde el punto de vista de su, comillas, nacimiento, de dónde aparece esta lengua, dónde proviene, en qué parte está. ¿Ya? Es una presentación breve. No creo que tome más de una hoja en términos de la presentación escrita. ¿Ya? Puede que menos. Me interesa más bien que sea un dato contextual, para que avancemos a lo que realmente nos interesa, de fondo, que es, segundo, el aspecto morfofonológico, donde ustedes presentan el grado de aglutinación que tiene la lengua. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los grados de aglutinación desde el 1 al 4? Desde lo analítico a lo polisintético. ¿Sí? Sí. Luego el aspecto morfológico, y aquí en el aspecto morfológico, la bibliografía que ustedes busquen tiene que conversarles, hablarles, decirles de estos 3 tipos fundamentales: relación entre sustantivo y adjetivo, relación de genitivo, posesión, relación a sustantivo, tipo de implicación pre o postposicional. Para justificar esto, también tiene que relacionarlo explícitamente con los universales del 1 al 7.
solamente vamos a considerar de manera obligatoria para el proyecto los universales 1 al 7. ¿Ya? Los 45 universales, si ustedes han sido un poco más avesados y han explorado ya el artículo, han revisado más universales, perfecto, no hay problema, pueden ir hacia allá y poder citar, no sé, el universal 25 que tiene relación con tal tema y lo pueden citar libremente, no hay problema. Mejor todavía si lo hacen así. El 4, el aspecto morfosintáctico, donde aparece el tipo de orden de palabra, sujeto, objeto, verbo, y otros aspectos relevantes por destacar. Eso lo puse en mayúscula porque va a dar la particularidad del proyecto cada ustedes. O sea, evaluamos todos los aspectos por igual y evaluamos el 4B como algún aspecto que la lengua que ustedes seleccionaron es algo que les haya llamado la atención y que no hayamos conversado durante el curso o no lo hayamos visto en detalle durante el curso. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en la próxima clase un ejemplo de este tipo de aspectos relevantes que a mí me gustan de una lengua, que encontré entretenido de analizar, y por eso mismo es un aspecto morfosintáctico que me gustaría destacar esa lengua. Qué sé yo, la relación de la manera de la ubicación espacial, por ejemplo. La ubicación espacial. ¿Cómo se ubican espacialmente? ¿A través de qué mecanismo se hace una ubicación espacial en un enunciado común y corriente de esa lengua? ¿Ya? O, por ejemplo, si hay distintos tipos de sujetos para mencionar dependiendo de los verbos. No sé. Cuestiones que son muy particulares de las lenguas y que no, por supuesto que en un curso como este tan apretado no da como para revisar todo. Entonces, ahí está donde ustedes tienen que jugársela por un aspecto que sea exclusivamente de esa lengua. Yo creo que les va a sobrar qué material buscar. Pero por lo menos hay uno ahí que ustedes que puedan darle atención. Tercer ítem del proyecto, ejemplificar con un caso. Obviamente, hay una muestra seleccionada que ustedes tienen que presentar acá que permita evidenciar la caracterización de la lengua que ustedes ya han presentado en el punto 2, en el cuerpo del trabajo. ¿Se entiende, cierto? O sea, no solamente hablar y caracterizar conceptualmente, sino que además tenemos que mostrar ejemplos concretos. Y que esa es la gracia, digamos, del trabajo. Sino que fome sería. Y para eso mismo, ustedes ahí son libres de usar alguna tabla, un cuadro de apoyo, un mapa sinóptico, lo que a ustedes les parezca más preciso para mostrar estos elementos identificatorios de la lengua. Finalmente, como conclusiones, ustedes presentan un cuadro resumen de las características de la lengua seleccionada. ¿Ya? No quiero que reescriban todo el trabajo, ni que pierdan mucho tiempo en eso, sino más bien que, como es una presentación además que va a ser visual, con PowerPoint, también ustedes puedan ser capaces de presentar lo fundamental de la lengua, ¿ya? Como lo esencial, la caracterización esencial que ustedes quieren, con la que ustedes quieren jugársela para mostrar esta lengua. Ahora bien, el énfasis que ustedes quieran dar, por ejemplo, si tiene que ver con la motivación, si ustedes estudiaron esta lengua por una motivación específicamente relacionada con la cultura pop, entonces eso puede estar aquí presente también, la relación que ustedes hagan con esa motivación inicial. En ese sentido, el trabajo lo dejo más libre, que ustedes puedan sentirse cómodos con la lengua que van a caracterizar. Y finalmente, de manera formal, el listado de las referencias que utilizaron. O sea, tiene que haber libros de acá, ¿ya? Al menos 3 libros, por lo menos, deberían ser unos 3 libros de la bibliografía que les dejé, y otros libros, por supuesto, que ustedes vayan a encontrar en Internet, u otros sitios de Internet donde encuentren ejemplos y un montón de información que hoy día... Hay un montón de videos en YouTube también de ejemplos de... Hay gente que se las da de profesor de lengua y arma unos videos a veces no son muy buenos, pero hay gente que igual entrega datos de lengua y pueden encontrarse en YouTube. ¿Pregunta hasta acá? Profesor, Sí. para poder hacer como el análisis de la lengua en sí, como por ejemplo lo hicimos en el taller, vamos a tener que aplicar, por ejemplo, traductor Google, una cosa así. Traductor Google para analizar una de las lenguas. En el sentido, por ejemplo, para hacer el contraste. Poder como contrastar. Sí, sí, lo puede hacer, pero en general libros como estos vienen con nomenclatura en inglés, vienen con la glosa en inglés. O sea, tú ves, por ejemplo, no sé, yo aquí abrí una página común y corriente, hebreo, abrí la página de hebreo, y aparece el hebreo y dice, habla del aspecto perfectivo del verbo, pone la transcripción fonética y al lado pone he writes, will write,
sea, está en la glosa en inglés de lo que se está trabajando. Entonces, no creo que tengas que hacer tú la traducción probablemente tal de algo que encuentres, a no ser que sea algo, un hallazgo de monolingüe, no sé, alguien está hablando del suajili en monolingüe, que tampoco, o sea, suajili no lo encontraríamos siempre con traducción. ¿Esa es tu pregunta? ¿Te contesto la pregunta? Sí, más o menos, que igual teníamos dudas respecto a si íbamos a encontrar como traducciones como del kazajo. Porque esa es nuestra opción. Entonces, Ya. igual como Ya, no la hemos escuchado mucho. Yo exploraría en la bibliografía y exploraría un poco internet que encuentro antes de decidirme por ella. Ya. Eso es lo que te recomendaría antes de. Y por eso la alternativa. Por eso, si el catalán es una opción, vea, pasamos el kazajo, y si no, vuelvo a la primera o paso a la tercera. En este caso, la primera, el catalán. El catalán es de ustedes, ¿cierto? Sí. Sí. Catalán no lo tiene nadie. O sea, su primera alternativa en este momento, o sea, cualquiera de las tres, no. Catalán, primera y segunda, porque la tercera es italiano, así que ahí están más peleados con otro club. Pero cualquiera de las dos que tienen, puede ser. Bien, otra pregunta. Profe, ¿Sí? en caso de basarnos en ese libro que usted nos mostró, ¿podemos poner los ejemplos en inglés o tenemos que hacerlo en español? No hay problema, puede ser en inglés. No hay problema. Ya, gracias. Sí. Este es uno de los que, bueno, este es uno que agarré, que lo tengo ya a mano. Tengo, ¿cómo mostrarlo? Sí, ahí tengo varios más, pero hay en la bibliografía digital hay un par que son muy buenos. Hay uno que habla de tipología lingüística y es muy en el mismo estilo en el que hemos hecho nosotros el curso. O sea, como presentación de una lengua, unos ejemplos con relaciones, súper claro, muy didáctico. O sea, van a encontrar material, súper buen material para hacer el trabajo. Bien, vamos a hacer una revisión. Solo para recordar, estos son los 7 universales. ¿Ya? Los 7 universales lingüísticos de Greenberg son los básicos, los esenciales. ¿Ya? Ustedes tienen la presentación completa de la clase anterior. Acá yo lo estoy mostrando en una síntesis de síntesis, solamente los universales. ¿Por qué lo repito? Porque quiero que revisen la relación de menos a más que tiene. ¿Ya? Oraciones declarativas, donde hay sujeto y objetos nominales. Parece ser que el sujeto siempre precede al objeto, como una máxima. Luego de eso, por ende, en lenguas con preposiciones, el adjetivo casi siempre le sigue al sustantivo. En cambio, en otras lenguas posposicionales es al revés. Okay. Ya entonces establecimos el tipo de enunciado y la relación de las preposiciones con las posposiciones y la relación del sujeto con el sustantivo con el genitivo. Universal 3, las lenguas con orden BSO tipo 1, dominantes siempre son preposicionales. Listo. Entonces, el universal 4, con frecuencia, una frecuencia extraordinariamente más alta que la dada por el azar, las lenguas con orden SOB tipo 3 son postposicionales. En los 4 primeros universales ya tenemos las máximas sobre orden de los 3 tipos fundamentales, el orden de las SBSO y las SOB. O sea, ya tenemos caracterizadas cuáles son las lenguas que son preposicionales, como PSO, y postposicionales, como SOB, y por lo tanto, si son pre o post, la relación del sustantivo con el genitivo ya está establecida, está enunciada. Y la relación del sujeto con el objeto, obviamente. ¿Ya? Si no me siguen, pregúntenme, pero tratando de ir paso a paso. Ahora, saltamos al universal 5. El universal 5 nos dice que si una lengua posee orden SOB, dominante, y el genitivo sigue al sustantivo, entonces el adjetivo igualmente sigue al sustantivo. Por lo tanto, en el universal 5 ya tenemos la relación de sustantivo con adjetivo, si va adelante o va después. Aplica a la otra universal. El universal 6 nos dice, ojo, lenguas con orden dominante BSO tipo 1 tienen orden SBO tipo 2 como alternativa, o como la única alternativa de orden básico. Por lo tanto, lenguas SBO como la que nosotros hablamos, se van a parecer a las lenguas BSO, que son preposicionales. Por lo tanto, todas las lenguas romances ya caben dentro de la categoría tipo 2 y se les aplica los procedimientos, se les aplican los criterios que le aplican a BSO, tipo 1. Fíjense, esa es la gracia de los universales, que ya uno empieza a incluir a un montón de lenguas
aplicarlas a un montón de lenguas que se comportan de esa manera. Finalmente, el Universal 7 dice, si una lengua con orden dominante SOV tipo 3 no tiene alternativa de orden, o la única alternativa es OSV tipo 5, entonces todos los modificadores adverbiales igualmente preceden al verbo. Entonces, eso nos dice que lenguas, por ejemplo, tipo japonés, nos tiran el orden posposicional y nos agrupan, u otras lenguas van a agrupar elementos adverbiales de otra forma distinta a como nosotros concebimos los adverbios, que deberían estar como al final, o posteriormente a frases nominales, que están para otro lado. Entonces, el Universal 7 nos abre una puerta a decir que hay otros elementos dentro de la oración que van a estar ordenados en función a estos elementos fundamentales que se han enunciado desde el Universal 1 al 6. Por lo tanto, el orden de tipología fundamental está enunciado acá, en estos 7 primeros universales. Por eso que van a tener que aplicarlo a la parte del trabajo. Daniel, ¿quieres decir algo? Así que me queda una duda sobre el trabajo, que como hasta ahora hemos trabajado como con hipótesis, esto sería como con los universales, sería como simplemente comprobar, así como de una manera más descriptiva, si es que tal lengua cumple con estos universales, o otra cosa. Sí y no. Sí, porque esto te da la pauta de una comprobación, pero también podría generarte un desencuentro, entre comillas. O sea, podría ser que tú estés investigando una lengua, por ejemplo, catalán, que catalán debería comportarse como el español y como el francés y como el portugués y el italiano. Pero pasa que el catalán, por decir una lengua, se comporta de una manera y transgrede un principio, entonces tú no solamente estarías no comprobando aquello, sino que estarías estableciendo que, como hipótesis, a propósito de lo que estás revisando, que el catalán se comporta de otra manera, tiene otros parámetros de comportamiento distintos a lo que se debería esperar de esa lengua. Por lo tanto, tú pones ejemplos que van a contradecir tal vez ese orden, o que hacen una alternativa, que no está expresada en estos universales. De tal manera que se hace tu trabajo, toma un ribete hipotético también, porque estás también queriendo demostrar algo que encontraste como un hallazgo en los datos que revisaste. ¿Sí? Ok, Sí. sí. O sea, es probable que sea un poco de las dos, no sea solamente comprobar, sino que también puedas generar alguna hipótesis si te encuentras con alguna dificultad, con alguna excepción. Y es generalmente lo que ocurre, cuando uno estudia lengua y te das cuenta que no es como te dijeron que debía ser, parámetro estándar. Bien, el ejercicio Swahili es un ejercicio muy interesante porque nos permite pasar a otro nivel, es como subir otro peldaño en el análisis de lenguas. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes hicieron este ejercicio? Solo para saber. ¿Lo pudieron hacer? ¿Practicar la semana? Ahí lo hizo. A ver, ¿qué hora es? 3. Háganlo un poco, háganlo un rato. Voy a hacer lo siguiente. Voy a proyectar acá. Un segundo.
Ya, ahí está el ejercicio. Échenle una mirada. No vamos a desperdiciarlo, es súper bueno este ejercicio. Tómense 5 minutos para mirar, revisar, a ver cómo pueden abordar esto, según lo que hemos estudiado. Empezando un análisis lingüístico y buscando características que hemos trabajado. Verbos, sujetos, orden, etc.
Bien, ¿cómo van? ¿Cómo va la cosa? ¿Han podido analizar algo? Creo que ya, sí, que creo que han identificado algunas cosas. ¿Qué se ve en este momento? ¿Qué se logra ver? Los sujetos nomás. ¿Sujetos? ¿Y los verbos? Ya, ¿dónde Yo estarían no los llego a los verbos? verbos. ¿Ah? Tú decías los sujetos, Daniel, ¿cierto? Sí. ¿Dónde viste sujetos? Al inicio supuse. Al inicio. ¿Qué te llevó a esa idea? O sea, que al principio siempre se repetía como lo mismo, pues, entonces el jiji y era con nada todo el rato. ¿Ya? A menos que fuese en algunos plurales cambiaba. Pero Ya. sí, no. Ya, bien. ¿Quién vio los verbos? Alguien comentó. Yo encontré algunos. ¿Contaste alguno? Sí. ¿Qué verbo encontraste? La primera, si no me equivoco, Dika, comparándolo también con... Ah, no estoy segura. Ahora, la segunda, de No, Joa, no sé cómo se lee eso. Yua. También de Read, ¿Dónde encontraste Dika y Yua? En otra parte de la muestra. Dika en el 1 y en el 9. Ya, súper. El verbo, podría ser el verbo escribir. Sí. Yua. Joa en el 2 y en el 6. En el 2 y en el 6. Ya, bien. Bien. ¿Qué particularidades observamos solamente, ni siquiera pensando todavía en hacer la transcripción ni poder encontrar las partes? Mi pregunta es, ¿qué particularidades encontramos cuando miramos la glosa en inglés? ¿Qué distinciones se están haciendo en la glosa en inglés? Para que nosotros prestemos atención. Cuando se refiere a singular y plural. Perfecto, esa es una. Referirse a singular y plural, esa es una cuestión importante. Por algo están marcando singular y plural, si no, ¿para qué? ¿Qué más? A ver, Fernanda dijo orden SOB. Hay un pronombre neutro, dice Matías. Ya. Fernanda, tú dices que podría haber orden, ya podríamos hablar de ciertos pronombres. O sea, te refieres a las glosas, ¿cierto? Que la glosa te muestra el orden SOB, ¿no? No, es que, o sea, no alcancé a identificar todos los objetos, pero estaban los sujetos a la izquierda y los verbos al final, supongo que era sujeto, objeto, verbo. Uh-huh. Claro, podría ser. Bien, Matías dice que hay un pronombre neutro. Habría que verlo. Miren, una pista importante cuando uno se encuentra con este tipo de análisis, este ejercicio, es que si la glosa no está marcando plurales y singulares, bueno, obviamente marca plurales y singulares porque está tratando de hacer la distinción de la segunda persona singular del plural. Pero además hay entre paréntesis otra información. ¿Cuál es la otra información que está entre paréntesis? El tiempo verbal. El tiempo verbal, exacto. Si está marcado tiempo verbal en la número 8, en la número 10, y por el contrario, vemos que, por ejemplo, las 17 y 18 aparece will, you will kiss me, you will hit us, y en las 7 aparece you will read. Entonces, ojo, observación importante, si nos están marcando, si la muestra tiene presente, pasado y futuro, algo entonces nos vamos a topar con eso en la muestra de la forma swahili. O sea, tenemos 3 cosas en las que fijarnos. Para empezar, la búsqueda de los verbos, como Catalina lo estaba haciendo, estaba encontrando los verbos por las terminaciones, separándolos, porque parece ser que el camino más fácil es a través de los verbos, porque es como que los finales de cada una de las formas swahili terminan en algo que
que es constante. Luego, nos encontramos con que hay todos los pronombres personales y marcados singular y plural, por lo tanto eso está en alguna parte, en la mitad o al principio o en la mitad. Y también nos encontramos con estos relación de oraciones con verbos en distintos tiempos. O sea, tenemos 3 indicadores con los cuales jugar ahora. Cuestión que no habíamos hecho hasta antes. Y yo diría que hay un cuarto indicador también. ¿Qué cuarta cosa aparece en la muestra del inglés que deberíamos fijarnos para hacer el análisis? Si tomamos de la 1 a la 6, ¿qué tipos de oraciones nos encontramos de la 1 a la 6? Oraciones simples. Oraciones simples. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Qué diferencia la 1 de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6? ¿Qué diferencia hay? Ya. Ya, chiquillos, tienen que verlo, Lo voy a sacar porque tengo acá algunas pistas que no las quiero que revisen. Les quiero plantear una pregunta. Revisen el ejercicio, porque es bien interesante, es bien entretenido lo que ocurre con ese ejercicio y les va a ayudar también para ver tener más criterio para hacer su selección de lengua. ¿Existe alguna otra razón para investigar lenguas aplicando los métodos que estamos viendo o practicando en el curso? Bueno, esa es la idea de este video que vamos a revisar, que tiene también un carácter bien motivacional en el sentido de qué cosas estamos nosotros haciendo hoy día y para qué la estamos haciendo, porque la lingüística tiene que ver con traducción y con aprendizaje. The language I'm speaking right now is on its way to becoming the world's universal language, for better or for worse. Let's face it, it's the language of the internet, it's the language of finance, it's the language of air traffic control, of popular music, diplomacy. English is everywhere. Now, Mandarin Chinese is spoken by more people, but more Chinese people are learning English than English speakers are learning Chinese. Last I heard, there are 24 universities in China right now teaching all in English. English is taking over. And in addition to that, it's been predicted that at the end of the century, almost all of the languages that exist now, there are about 6,000, will no longer be spoken. There will only be some hundreds left. And on top of that, it's at the point where instant translation of live speech is not only possible, but it gets better every year. The reason I'm reciting those things to you is because I can tell that we're getting to the point where a question is going to start being asked, which is, why should we learn foreign languages other than if English happens to be foreign to one? Why bother to learn another one when it's getting to the point where almost everybody in the world will be able to communicate in one? I think there are a lot of reasons, but I first want to address the one that you're probably most likely to have heard of, because actually it's more dangerous than you might think. And that is the idea that a language channels your thoughts, that the vocabulary and the grammar of different languages gives everybody a different kind of acid trip, so to speak. That is a marvelously enticing idea, but it's kind of fraught. So it's not that it's untrue completely. So for example, in French and Spanish, the word for table is for some reason marked as feminine. So la table, la mesa, you just have to deal with it. It has been shown that if you are a speaker of one of those languages and you happen
to be asked how you would imagine a table talking, then much more often than could possibly be an accident, a French or a Spanish speaker says that the table would talk with a high and feminine voice. So if you're French or Spanish, to you a table is kind of a girl, as opposed to if you are an English speaker. It's hard not to love data like that, and many people will tell you that that means that there's a world view that you have if you speak one of those languages. But you have to watch out, because imagine if somebody put us under the microscope, the us being those of us who speak English natively. What is the world view from English? So, for example, let's take an English speaker. Up on the screen, that is Bono. He speaks English. I presume he has a world view. Now, that is Donald Trump. In his way, he speaks English as well. And here is Ms. Kardashian, and she is an English speaker too. So here are three speakers of the English language. What worldview do those three people have in common? What worldview is shaped through the English language that unites them? It's a highly fraught concept, and so gradual consensus is becoming that language can shape thought, but it tends to be in rather darling, obscure psychological flutters. It's not a matter of giving you a different pair of glasses on the world. Now, if that's the case, then why learn languages? If it isn't going to change the way you think, what would the other reasons be? There are some. One of them is that if you want to imbibe a culture, if you want to drink it in, if you want to become part of it, then whether or not the language channels the culture, and that seems doubtful. If you want to imbibe the culture, you have to control, to some degree, the language that the culture happens to be conducted in. There's no other way. There's an interesting illustration of this. I have to go slightly obscure, but really, you should seek it out. There's a movie by the Canadian film director Denis Arcand, read out in English on the page, Dennis Arcand, if you want to look him up. He did a film called Jesus of Montreal. And many of the characters are vibrant, funny, passionate, interesting French-Canadian, French-speaking women. There's one scene closest to the end where they have to take a friend to an Anglophone hospital. In the hospital, they have to speak English. Now, they speak English, but it's not their native language. They'd rather not speak English, and they speak it more slowly. They have accents. They're not idiomatic. Suddenly, these characters that you've fallen in love with become husks of themselves. They're shadows of themselves. To go into a culture and to only ever process people through that kind of scrim curtain is to never truly get the culture. And so to the extent that hundreds of languages will be left, one reason to learn them is because they are tickets to being able to participate in the culture of the people who speak them, just by virtue of the fact that it is their code. So that's one reason. Second reason, it's been shown that if you speak two languages, dementia is less likely to set in, and that you are probably a better multitasker. And these are factors that set in early, and so that ought to give you some sense of when to give junior or juniorette lessons in another language. Bilingualism is healthy. And then, third, languages are just an awful lot of fun. Much more fun than we're often told. So, for example, Arabic, kataba, he wrote, yaktubu, he writes, she writes, uktub, write in the imperative. What do those things have in common? All of those things have in common the consonants sitting in the middle like pillars. They stay still, and the vowels dance around the consonants. Who wouldn't want to roll that around in their mouths? You can get that from Hebrew, you can get that from Ethiopia's main language, Amharic. That's fun. Or, languages have different word orders. Learning how to speak with different word order is like driving on the different side of the street if you go to a certain country, or the feeling that you get when you put witch hazel around your eyes and you feel the tingle. A language can do that to you. So, for example, the Cat in the Hat
comes back, a book that I'm sure we all often return to, like Moby Dick. One phrase in it is, "Do you know where I found him?" Do you know where he was? He was eating cake in the tub. Yes, he was. Fine. Now, if you learn that in Mandarin Chinese, then you have to master it. You can know, I did wear him. Fine. He was tub inside, gorging cake. No mistake. Gorging, chewing. That just feels good. Imagine being able to do that for years and years at a time. Or, have you ever learned any Cambodian? Me either, but if I did, I would get to roll around in my mouth, not some baker's dozen of vowels like English has, but a good 30 different vowels scooching and oozing around in the Cambodian mouth like bees in a hive. That is what a language can get you. And more to the point, we live in an era when it's never been easier to teach yourself another language. It used to be that you had to go to a classroom, and there would be some diligent teacher, some genius teacher in there, but that person was only in there at certain times, and you had to go then. And then was not most times. You had to go to class. If you didn't have that, you had something called a record. I cut my teeth on those. There was only ever so much data on a record or a cassette or even that antique object known as a CD. Other than that, you had books that didn't work. That's just the way it was. Today, you can lie on your living room floor sipping bourbon and teach yourself any language that you want to with wonderful sets such as Rosetta Stone. I highly recommend the lesser-known Glossika as well. You can do it anytime. Therefore, you can do it more and better. You can give yourself your morning pleasures in various languages. I take some Dilbert in various languages every single morning. It can increase your skills. Couldn't have done it 20 years ago when the idea of having any language you wanted in your pocket coming from your phone would have sounded like science fiction to very sophisticated people. So, I highly recommend that you teach yourself languages other than the one that I'm speaking, because there's never been a better time to do it. It's an awful lot of fun. It won't change your mind, but it will most certainly blow your mind. Thank you very much. Bien, estimadas y estimados estudiantes, eso era lo que les quería mostrar para de alguna forma también hacerles ver que es un poquito larga la charla, pero que me parece que vale la pena verla porque hace una reflexión intensa sobre algo que uno se pregunta todo el tiempo, que es de qué manera me voy a circunscribir al estudio de la lengua. O sea, es la traducción, el sentido de la traducción, el sentido de conocer culturas distintas, el sentido de estudiar lenguas, ¿para qué? Creo que ahí está bastante bien retratado. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les parecieron los argumentos, los 4 argumentos de por qué es indispensable seguir estudiando lenguas? O sea, yo creo que desde el punto de vista de hispanoparlantes y que aprendemos inglés como segunda lengua, pasa harto eso que dice él, como que a veces a mí no me pasa a mí, que cuando hablo en inglés, uno no siempre puede hablar como tan relajado o como tan fluido como uno quisiera, y hay muchas cosas que de nuestra propia cultura que uno puede, que son como intraducibles, o como que no tiene un equivalente que va a expresar lo que uno realmente quiere decir. Sí. Entonces igual es interesante eso, sí. Eso que dice él. Sí, porque siempre se plantea que todo es traducible, y Google es como la máxima en eso, que tiene que traducir todo, y ahora está lleno de esos artefactos. Pero cuando uno va a tratar de transmitir ciertos contenidos de conciencia, de experiencia, de emociones, ciertas situaciones particulares, con ciertas personas, con tales o cuales afectos y todo, uno se da cuenta que no es que el español sea una lengua maravillosa en sí, que puede sonar bien y puede tener en el ranking de lengua, lo más probable es que el francés siga siendo como la lengua más porque como que suena así, con las vocales y todo, hablan todo, y todos son perjuicios. Más allá de eso, las lenguas todas encierran lo que decía el charlista, que es, en fondo, perderse algo, perderse la esencia, el jugo, como decía,
acid trip de la lengua, entre comillas. Bien, esa es la idea entonces, de motivarnos a hacer un mini proyecto que nos pueda permitir entrar a brevemente picar ahí en una lengua distinta y poder ver de qué manera expresa lingüísticamente cuáles son estos engranajes, estas herramientas con las cuales trabaja la lengua para comunicar contenidos de conciencia. Lo de Swahili, chiquillos, no, se los dejo como tarea, ya, revísenlo ahora por favor, porque realmente es un elemento de trabajo que les va a ejercitar la mente, como también lo decía el charlista. Que tengan buena tarde. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, Estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos.